Damos la bienvenida al economista Carlos Augusto Biafara López. Si se encuentra, si nos escucha, Sí, yo los estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? lo escuchamos muy bien. Nos encantaría que activara su cámara para poderlo ver. Muy Ahora sí, bien. lo podemos ver y lo podemos escuchar. Bueno, momento que estoy teniendo como problemas aquí con la conexión. Muy bien. Mi nombre es, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta sección. Mi nombre es Carlos Augusto Biafara López. Yo soy economista con maestría en demografía y doctorado en sociología. Eh, Yo trabajo básicamente sobre desigualdades raciales, sobre todo en demografía, en estudios de población y mercado laboral. Y históricamente he estado trabajando los temas de población, de censos de población y de encuestas de hogares para la población afrodescendiente. De hecho, en el pasado, he sido contratado muchas veces por el DANE para explicar o para eh, ilustrar a las poblaciones afrodescendientes en torno a cómo utilizar los resultados del censo del 2005. Después de ese censo hicimos dos publicaciones de estudios poscensales, una que se llama ¿Cuántos somos? ¿Cómo vamos? Diagnóstico sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico Nariñense, y otra publicación que se llama Análisis sociodemográfico de la población afrocolombiana, hechas con el DANE, con apoyo de la cooperación internacional. Y tengo un número importante de artículos científicos, de capítulos de libro y libros sobre desigualdades sociodemográficas de la población afrocolombiana. En estos momentos estoy escribiendo un libro para el consorcio ALARI de la Universidad de Harvard, o un capítulo del libro, perdón, en donde hago una explicación básicamente de la visibilidad estadística de la población afrodescendiente en Colombia y sus implicaciones en los estudios sociodemográficos. Así que tenemos una experiencia bastante importante en la contabilización de la población afrocolombiana en el caso colombiano, y también de la ciudad de Cali. Eh, yo creo, después de esto, creo también que es importante decir de que en América Latina, básicamente, el papel de los institutos nacionales de estadística ha sido fundamental para categorizar y clasificar poblaciones, como lo decía la persona que me antecedió, especialmente a lo que se conoce como grupos étnicos raciales. Sin embargo, las políticas multiculturales o el giro multicultural les asignó un papel fundamental a los institutos nacionales de estadística para fomentar la visibilidad estadística para estos grupos discriminados, y en algunos casos que fueron borrados de los panoramas nacionales asociados con las políticas de mezcla cultural y biológica fomentadas por el nacionalismo. Y especialmente, y este papel básicamente de estos institutos nacionales de estadística es fundamental para proveer todas las herramientas que sean necesarias para lograr un correcto conteo y caracterización de los grupos étnico-raciales. Es decir, la responsabilidad del conteo y caracterización de los grupos étnico-raciales está en el Instituto Nacional de Estadística, que tiene que trabajar de mano con los grupos étnicos para alcanzar esa habilidad estadística tan añorada. En este caso, y en el caso colombiano específico, que como dijo la doctora que me antecedió, las organizaciones han llamado o nombrado como genocidio estadístico de la población afrocolombiana. Voy a señalar algunos puntos. Y antes de señalar algunos de esos puntos, tengo que decir de que un propósito fundamental de los censos de población, independientemente
para los grupos que estén dirigidos es tener validez externa. Esa validez externa pues está asociada a que tienen que entrevistar a todas las personas y obtener información de todas las viviendas en el territorio y también tener validez interna, es decir, que a todas las personas y a todas las viviendas se les aplique el mismo formulario. Esas dos condiciones son fundamentales para lograr, evidentemente, un correcto conteo y correcta caracterización de la población en general, pero se vuelven muchísimo más sensibles para los grupos étnico-raciales. En el caso colombiano, pues según las conclusiones que se han sacado hasta el momento por parte de la academia y por parte básicamente de otras, de los grupos sociales, es que básicamente hubo un estratagema para reducir a la población afrodescendiente por los eminentes problemas tanto de validez interna como de validez externa que tuvo el censo en Colombia. Y voy a señalar algunos puntos fundamentales que parecen coinciden con el caso ecuatoriano. El primer punto que vulnera fuertemente el principio de validez externa fue la tasa de omisión censal. En el caso ecuatoriano más o menos se dice que la tasa de omisión censal rondó en términos generales alrededor de un 4%. En el caso colombiano esta tasa fue muchísimo más alta, fue alrededor del 8%, pero en el caso colombiano inclusive en algunos territorios o en algunos departamentos, que en el caso ecuatoriano serían provincias, donde históricamente se ha asentado la población afrodescendiente, se llegaron a tasas de omisión censal hasta del 20%. Es decir, en los territorios donde ha habido un asentamiento histórico de población afrodescendiente, se alcanzaron tasas de omisión censal que prácticamente duplicaron o triplicaron la tasa de omisión censal general, que ya había sido alta. Otro factor fundamental en el caso colombiano, y que posiblemente también sucedió en Ecuador, es que la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial no se aplicó de manera correcta. Es decir, los encuestadores no estaban haciendo la pregunta o no se la estaban haciendo a todas las personas, digamos, para aquellos que lograron encuestar. Esto crea básicamente, digamos, un error grandísimo en esa validez interna de esta pregunta y hace que la calidad de los datos no sea la mejor, puesto que se desconoce el criterio que utilizaron los encuestadores para contabilizar a esta población. No se sabe si no básicamente omitieron la pregunta o si por el contrario ellos decidieron asignar la característica étnico-racial a las personas. Este es un error muy grave que inclusive ha pasado en otros países de América Latina como en México, y creemos que es una estrategia básicamente de los Institutos Nacionales de Estadística para reducir a las poblaciones, a estos grupos minoritarios. Y otro punto fundamental que aconteció en el caso de Colombia y también en otros censos como en el caso de Panamá y también otros censos que hemos conocido como el caso mexicano, es que las campañas de sensibilización y capacitación hasta encuestadoras, que son diseñadas por el Instituto Nacional de Estadística, en el caso colombiano se concentraron solamente en algunas regiones donde habita la población afrodescendiente. Nosotros calculamos que esto se hizo más o menos en las regiones donde habita el 20% de la población afrocolombiana, dejando alrededor del 80% de la población sin campañas de sensibilización, sin capacitación encuestadores, lo cual creemos pudo haber tenido un resultado bastante importante o un rol bastante importante en este proceso de invisibilidad estadística. Repetimos, las campañas de sensibilización y capacitación encuestadores básicamente las organiza
el Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido, digamos, después de que el Departamento Nacional de Estadística o el DANE de Colombia expone los resultados a la opinión pública, pues primero a las organizaciones sociales afrodescendientes y después a la opinión pública, pues hay una gran censura de los resultados del censo por parte de las organizaciones afrodescendientes y la academia. Eso llevó básicamente a que los representantes políticos de la población afrodescendientes, que tienen asignadas 2 curules en el Congreso de la República, citaran al director del DANE a un debate de control político. Eso se dio en el 2019 inmediatamente. El DANE sacó los resultados del censo para la población afrodescendiente. Después, después de un tiempo, más o menos en el 2020, se hizo una tutela de varias organizaciones afrodescendientes para desconocer los resultados del censo del 2018, con el argumento fundamental de que los resultados de censo vulneraban los derechos de la población afrodescendiente en el país. La tutela fue ganada básicamente por las organizaciones afrodescendientes y la Corte Constitucional obligó al DANE prácticamente a hacer un proceso de reparación a toda la población afrodescendiente del país, y ese proceso de reparación tiene varias fases. La primera fase, en las cuales yo participé como académico, fue que el DANE tenía que discutir con las organizaciones y con la academia, y tenía que emitir un documento donde explicara fehacientemente por qué se había reducido la población afrodescendiente en Colombia y cuál había sido su rol básicamente en ese proceso. Eh, Después, básicamente, el DANE más o menos se tomó alrededor de un año en este proceso, después de reuniones, estudios, etcétera. Ya efectivamente emitieron un documento donde el DANE reconoce que hubo racismo, básicamente, que ese proceso de reducción de la población afrodescendiente alude o está asociado básicamente con prácticas de racismo hacia la población afrocolombiana, y se sigue ese proceso de reparación, tratando básicamente de superar todos los problemas que hubo en el diseño del censo del 2018 en su preparación para el próximo censo y para el conteo censal que va a ser en el 2015. Así que este proceso, me parece, de Colombia ha sido bastante importante para ejemplificar cómo los institutos nacionales de estadística vienen cometiendo ciertas prácticas non santas,